Bienvenidos a Flash Surfing. Una semana más os traemos las imágenes y las noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. ¡Comenzamos! El Spring Surf Fest Las Américas Pro coronó a los mejores surfistas jóvenes del continente en el Eurokids 2023. Carla Morera y Joshua Carbus fueron los ganadores en la categoría sub-14. Las Américas también fue el escenario del Lightning Bolt Festival, que recobra parte del espíritu del surfing clásico. Dani García, Daniela Boldini y Airán Pérez se llevaron las apreciadas réplicas de la marca del Rayo. Joan Duru y Amaury Laverne fueron los vencedores de la 8ª edición del Lanzarote Quemao Clash. La Santa ofreció uno de los mayores espectáculos del mundo, juntando surf y bodyboard. Filmado por Óscar Valencia, Línea de Escape tiene como protagonista al surfista vizcaíno Ander Mendiguren, en donde relata nuevas conexiones con el océano tras centrarse en los estudios y sufrir una grave lesión. La Reunión ha sido uno de los destinos de la surfista francesa Johanne Defay, como preparación de cara a la próxima temporada, con el Championship Tour y los Juegos Olímpicos como principales objetivos. Gran oleaje llegaría a la costa de California junto a fuertes vientos y condiciones tormentosas, y tan solo una hora hubo de calma para que Luca Padua y Ryan Augustin se dieran cita en Mavericks. El surfista australiano Kyle Neville se pasa de nuevo a la dirección y presenta Vacuum, un filme entretenido y lleno de acción con viejos conocidos y otros talentos recién descubiertos. Dance on Water es un cortometraje de ritmo tranquilo protagonizado por Josie Prendergast, una tablonera australiana que regresa a los orígenes y raíces de su familia en la isla de Siargao, en Filipinas. La serie No Contest se detiene en Sudáfrica, un país que combina como ningún otro vida salvaje y aventura al aire libre, pero que para los surfistas es aún mejor por tener una costa y olas nada comparables. Desde la conocida como la Nación del Arco Iris nos despedimos hoy. La próxima semana volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.